ponemos en modo presentación para señalarles un poco eso. A ver, denme un segundo. Bueno, o sea, el problema de maximización, si todos los signos son menor o igual, como les indica ahí, eso se habla de una forma canónica. En el caso de que el problema sea de minimización, ¿sí? Fíjense, todos los signos están expresados de la forma mayor o igual. Esa es la forma canónica, ¿sí? Si transformamos su forma, digamos, transformando todas las inecuaciones en forma de ecuaciones, se dice que el modelo de programación lineal está expresado en forma estándar, ¿sí? Esta forma estándar a nosotros nos va a hacer falta cuando veamos el método matricial, el método simplex, ¿sí? Básicamente, el simplex es un método matricial, digamos que lo utilizamos, es una forma de resolverlo, si bien no difícilmente vayan a resolver un modelo con simplex, pero bueno, es un ejercicio más y es para mostrarles un poco esta forma, en la forma que se resuelve realmente. Lo que pasa es que en la realidad, al tener tantas variables, tenemos que sí o sí recurrir a la utilización, digamos, de un software, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta o alguna duda. Esto era el ejercicio este era lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Nosotros, fíjense, a partir del modelo lo que hicimos resolverlo gráficamente. Resolver básicamente significa, digamos, encontrar todos los valores de las variables, digamos, que hacen en este caso, del ejemplo que habíamos visto, que era de maximización, nos hacen dar el valor máximo de esa función, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, habíamos dicho, digamos, que el óptimo está donde se cortaba R2 con R3, ¿sí? Y nos daba el máximo valor de Z en X1, el X1 300 y X2 200 nos daba el valor de Z de 29.000. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Acá me pregunta si esto va a estar en el aula virtual. El aula virtual no sé si se va a mantener en realidad porque, digamos, no sé si se va a restaurar en realidad. Yo después les paso estos PPT si ustedes quieren. Creo que no se va a usar este año el tema del aula virtual. No sé si para hacer algún parcial, pero yo esto después en todo caso se lo subo al mismo autogestión, digamos, se los cuelgo todos los PPT que veamos para que los tengan, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Sí. Esas evaluaciones que nos dijeron que íbamos a hacer, entonces no las haríamos por el aula virtual. No, sí, las autoevaluaciones yo creo que no hay otra forma que no sean virtuales. Yo decía de los parciales. Los parciales creo que van a ser presenciales, salvo, digamos, que el coordinador de la materia decida otra cosa. Las autoevaluaciones, esas que necesitan, no, perdón, no autoevaluaciones, sino evaluaciones conceptuales que necesitan para la aprobación directa, yo creo que sí se va a tomar, digamos, en forma, a través del Moodle, ¿sí? Creo que sería lo único, en principio, que iría a través del Moodle, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, ¿no? Bueno, repasamos un poquito, que si bien lo dijimos en la clase pasada, ¿sí? Nosotros tenemos distintas soluciones, ¿sí?
digamos, si hablamos, fíjense lo que yo acá tengo señalado dentro de lo que es el gráfico, lo que sería el polígono solución. Esto ya lo habían graficado, digamos, lo habíamos graficado en la clase pasada, ¿no? Toda la zona que está en verde es una solución factible, ¿sí? Ahí en ese caso tiene, fíjense, todos los valores de las variables mayores o iguales a cero. Cualquier punto que, digamos, de la zona verde, ¿sí? En el caso de esa zona verde, dijimos también que la solución es no básica, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de solución básica? Se obtenía una solución básica haciendo n menos m variables iguales a cero, ¿sí? Y se calculaba el valor del resto de las variables. Siempre, o sea, en definitiva, en la solución básica yo voy a tener a lo sumo m variables básicas, ¿sí? ¿Qué significa? No se confundan entre solución básica y variable básica. Una solución básica, dijimos que se obtiene haciendo n menos m variables igual a cero, ¿sí? Donde n es la cantidad de variables y m es la cantidad de restricciones, ¿sí? Entonces, en una solución factible, acuérdense, todo lo que esté fuera del área esa que está pintada de verde sería una solución no factible, ¿sí? Lo que está pintado en verde entonces son soluciones factibles, y donde se cortan dos o más restricciones o una restricción corta con los ejes, esas son puntos extremos que son soluciones básicas, ¿sí? Y la variable básica se le llama a aquella variable que es mayor, es positiva, digamos, ¿sí? Y las que son cero se le llaman variables no básicas, ¿sí? Entonces, toda solución que esté dentro de la región factible, que no sea punto extremo, es una solución factible no básica y se caracteriza por tener la cantidad de variables mayores que cero va a ser mayor que m, o sea, las variables que son básicas, ¿sí? En el caso de una solución básica o punto extremo, a lo sumo va a tener m variables básicas, es decir, m variables positivas. M, les recuerdo, son la cantidad de restricciones, ¿sí? Si la cantidad de variables básicas o positivas, ¿sí?, es menor que m, se dice que la solución es degenerada, cuando la cantidad de variables positivas es menor que m. Si la cantidad de variables es exactamente, cantidad de variables básicas es exactamente igual a m, ¿sí?, se habla de que la solución es no degenerada, ¿sí? ¿Les quedó claro, chicos? Más o menos, profe, ¿puede volver a explicar? Sí, digamos, veamos. Toda solución que esté fuera del polígono es una solución no factible, ¿sí? Todo lo que está pintado en verde, ¿sí?, son soluciones factibles, ¿sí? Cualquier punto que no sea punto extremo de la región factible, ¿sí?, es una solución factible, valga la redundancia, y la cantidad de variables que va a tener positiva va a ser mayor que m, ¿sí? La cantidad de variables básicas, es decir, positivas, ¿sí? Los puntos extremos
dijimos, yo obtengo, son soluciones básicas, ¿sí? ¿Por qué es importante este concepto de variables básicas? Porque cuando veamos el método matricial o el método simplex trabaja con esas soluciones básicas, que son puntos extremos, ¿sí? Entonces, una solución básica puede ser degenerada o no degenerada, ¿sí? Si la cantidad de variables básicas o positivas son exactamente m, ¿sí? Se habla de que la solución es básica no degenerada. Y si la cantidad de variables que son básicas es menor a m, se habla de que la solución es degenerada, ¿sí? Ya vamos a ver después los casos especiales, ¿sí? De la programación lineal cuando veamos el método simplex, y van a ver, ahí van a terminar de identificar y darse cuenta y repasar un poquito estos de la solución, ¿sí? Ingeniero, Sí, ¿podemos volver a la Filmina 22? Eh, para a ver la, el ejemplo ahí de las sí, restricciones. Por ejemplo, ahí tengo, bueno, tres variables de holgura y de x1, x2, o sea, serían cinco variables. sí, Y tengo tres restricciones, o sea, sí. sería 5 menos 3. Claro, si hago dos variables, o sea, 5 menos 3, dos variables iguales a 0, obtengo una solución básica, ¿sí? Claro, o sea, 5 menos Aporte, 3 me da 2, o sea que yo sé que sí, la solución tiene dos variables nulas. claro, exactamente, la solución básica, o sea, un punto extremo. Claro, Fíjate, ¿se acuerdan de cuál era la solución que habíamos visto óptima nosotros? bueno, en la clase pasada no pude venir, pero... Ah, bueno, a ver, dame un segundito, a ver si tengo... no sé, no está, dame un segundito, que les quiero mostrar. A ver si tengo el ejercicio. A ver, denme un segundo que estoy abriendo otro PPT para mostrarle lo que habíamos hecho la clase pasada. Eh, no sé. Bueno, ahí vuelvo. Este ejercicio, fíjense, este ejercicio nosotros lo habíamos desarrollado la clase pasada, ¿sí? Que es el mismo ejercicio que estaban viendo recién. Cuando lo resolvimos, fíjense que el óptimo lo identificábamos acá, que se identifica esa línea que ustedes tienen en trazo rojo continuo es la curva de la función objetivo o curva de isoutilidad, ¿sí? Si nosotros nos desplazamos, a ver, lo voy a poner en modo pantalla, de modo, la pantalla completa, fíjense. No, no está. No, pensé que estaba. Yo trazo en primer término, digamos, vamos a eliminar estas rectas, ¿sí? Yo ahí fíjense que iguale la función objetiva a un valor que en este caso era 16.000, ¿sí? Si yo grafico esa función, fíjense, obtengo los dos puntos, o sea, despeje, igualé 16.000 y despeje en función de x2, ¿sí? Al despejar en función de x2 me queda x2 igual a los 16.000 dividido 40 me da 400, y cuando paso 70x1 del otro lado, el 40 pasa dividiendo el 70, con lo cual me queda 7 cuartos de x1, ¿sí?
Para trazar esa recta, lo que hice es identificar dos puntos, ¿sí? Primer punto, si le doy el valor de 0, toma el valor de 400x2, que es el punto este que está sobre x2, ¿sí? Y el segundo punto, si hago 228,5 y algo, ¿sí? Me hace 0 x2, o sea, si ustedes reemplazan 228,5 en x1, le va a hacer 0 x2, ¿sí? Y ese punto me da ese punto sobre el eje x1. Esa es la curva de la función objetivo. A mí, trazando esa curva de la función objetivo, ¿sí? Me hace, digamos, voy trazando paralelo hasta buscar el punto más alejado al origen, ¿sí? Fíjense, yo voy trazando esa recta hasta encontrar el punto más alejado al origen con la pendiente. O sea, la pendiente me permite a mí ubicar dónde va a estar el punto. Fíjense que cómo se obtienen esas curvas cambiando el valor ese de 16.000, aumentándolo en este caso, hasta encontrar el punto que está más alejado del origen. Ahí me identifica cuál es el punto óptimo. ¿Sí? Ese valor nosotros lo tenemos acá, digamos, ¿sí? Fíjense, el valor lo hemos calculado acá, igualando R2 y R3, ¿sí? Porque está donde se corta R2 con R3, ese me determina el punto que es solución básica donde está el óptimo, es decir, el que me da el mayor valor de la función objetivo. ¿Sí? Con x1 igual a 3, que digamos ese óptimo tiene el valor de x1 300 y el valor de x2 200 que me da 29.000. ¿Se entiende? No sé por ahí si no viniste a la clase pasada. Sí, ahora lo entiendo. No, profe, si yo la estoy recursando, o sea que... Ah, la estás recursando, Sí, bueno. y esto sería cuando hacemos el simple, sería en el en el CJ menos ZJ, tendría que tener dos soluciones que me den 0. No. No mezclemos Ah, simplex bueno, sí, ahora sí, perdón. porque el resto de la clase, digamos, no lo va a entender y se complica, digamos, ¿no? Voy a volver al otro PPT que tenía estas soluciones. Denme un segundito. Vuelvo al otro PPT. Bueno, fíjense, el valor de x1, 300, y x2, 200, que me da el máximo valor de z, que es 29.000. Fíjense, si yo reemplazo en la primera restricción a x1 por 300 y a x2 por 200 y despejo ese 1, tengo 2 por 300 me da 600, más 5 por 200 me da 1.000, lo paso restando al 2.000, me queda que ese 1 es 400. ¿Sí? Si hago lo mismo en la segunda restricción, 2 por 300 me da 600, más 1 por 200 me da 800. Lo paso restando y me queda ese 2 igual a 0. Ahí tengo una solución que tiene una variable que es no básica, es decir, ese 2, que vale 0. Y de la tercera restricción, si yo reemplazo a x1 por 300 y a x2 por 200, me queda ese 3 igual a 0, porque 300 más 200 me da 500, lo paso restando, ese 3 me queda 0. Si ustedes lo ven gráficamente, donde estaba, a ver, voy a ver si puedo eliminar estos puntos, dijimos, el óptimo estaba en ese punto que a ustedes les queda de azul, ¿sí? Es fácil darse cuenta que, digamos, en ese punto que está en azul, al estar sobre R2 y R3 significa que ese 2 y ese 3 valen
0. O sea, lo podríamos haber, habernos dado cuenta así, digamos. Yo acá se lo expliqué matemáticamente con el sistema de ecuaciones, pero es para mostrarle que esa era una solución básica porque tiene dos variables que son 0, en este caso S2 y S3, ¿sí? O sea, es una solución básica, punto extremo. O sea, acuérdense que los puntos extremos son soluciones básicas. ¿Sí? No sé si alguna duda. ¿Y en las Bueno, otras, profe, siempre van ¿no? a ser mayor que 0? ¿Cómo? ¿En las otras rectas que no están en el punto óptimo siempre van a ser mayores que 0? O sea, por decirle, en esa, en el punto azul, como está sobre R2 y R3, R1, a ver, fíjense, R1, un segundito, se me ha trabado el mouse. Supongamos que R1, o sea, la restricción 1, es esta que está acá, ¿sí? Voy a R2, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que es esta, la que está ahí. No, va a ser 3. Sí, sí, perdón, esa es la 3. O sea que R2 es esta, ¿sí? Y R3 es esta que está acá, ¿sí? Vos fíjate, todos esos puntos que están en rojo son soluciones básicas no factibles, ¿sí? Porque están fuera del polígono, ¿sí? Voy a eliminar estas dos, me quedo con un solo punto, simplemente bueno, el óptimo está donde está el punto azul, ¿sí? Si yo tomo esa solución, en la solución de punto azul, digamos ahí, S1, que está relacionado con R1, ¿sí? Esa es básica, o sea, en este caso, digamos, el valor de S1 asociado, que está asociado con R1, acuérdense que las variables que yo acá anoté como variables S1, S2 y S3 les llamamos variables de holgura, ¿sí? Esas variables de holgura tienen un significado muy importante por el hecho de que representan la cantidad sobrante del recurso a la que están asociados, ¿sí? Al ser S1 igual a 400, digamos en la solución óptima, ¿no? Significa que me están sobrando 400 unidades de materia prima, S2 y S3 son 0, eso significa que la cantidad sobrante de horas máquina y horas de mano de obra, ¿sí? No tengo sobrante, S2 y S3 son 0, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, esta es otra forma de expresar el mismo modelo matemático en forma matricial, también se puede expresar, ¿sí? Donde X es el conjunto de variables, C, digamos, la matriz de coeficientes relacionados, digamos, con la función objetivo, A es la matriz de coeficientes de las restricciones y B representa el lado derecho, ¿sí? Entonces se puede representar, digamos, de esa forma, ¿sí? También se puede hacer algo similar, pero expresándolo en forma vectorial, ¿sí? Es simplemente para mostrarlo.
las distintas formas que se puede representar un modelo de programación lineal. ¿Sí? Como para que... Todo esto está en el libro que les ha dejado el profe, por ahí si quieren repasarlo. Ahí ustedes tienen el libro, les ha subido Autogestión, el coordinador, el libro de Alberto y Cariñano, ¿sí? Creo que es Modelos Cuantitativos para la Toma de Decisiones, creo que es el título del libro. Está todo esto y está bastante explicado, digamos, se lo está didáctico y bueno, es todo lo que les estoy diciendo yo, ¿sí? Bueno, vamos a las características, creo que esto no lo vimos en la clase pasada, las características de un modelo de programación lineal, ¿sí? Bueno, tiene estas 7 características, digamos, en general, ¿sí? Todo modelo de programación lineal tiene un solo objetivo, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar una sola función que va a ser de maximizar Z, digamos, en el caso que sean ganancia o ingreso, o bien minimizar costos, en forma genérica, ¿no? No quita que puedan tener el objetivo de, como les dije yo, minimizar una función que minimice la emisión de residuos al medio ambiente, por ejemplo, o maximizar la producción. Nosotros en forma genérica hablamos de maximizar beneficios y minimizar costos, ¿sí? Siempre se puede plantear, pero el caso de la programación lineal habla de que hay un solo objetivo, no puede al mismo tiempo tener una función de maximizar beneficios y otra de minimizar costos. Si bien este supuesto, que digamos, acuérdense que estamos trabajando con modelos, son las simplificaciones del modelo, ¿no? Que hay que hacer. Se puede levantar este supuesto y aparece lo que es la programación lineal multiobjetivo, pero no nos da el tiempo, digamos, para ver este otro modelo, digamos, se amplía levantando estos supuestos, ¿sí? Después existe un conjunto de M restricciones, siempre. Acá nosotros en este ejemplo que habíamos visto, había 3 restricciones, ¿sí? La restricción de la materia prima, la restricción de la mano de obra y la restricción de las horas máquinas. O sea, un conjunto de M de restricciones, que las restricciones son condiciones que se deben cumplir, ¿sí? Después está el supuesto de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Se cumple tanto para la función objetivo como para las restricciones, ¿sí? Fíjense, es proporcional al valor de la variable, ¿sí? Fíjense en la función objetivo. Si x1 toma el valor de 1, tengo un ingreso de 70. Si x2 toma el valor de 2, ¿sí? 140 y así sucesivamente. O sea, es proporcional al valor de la variable, ¿sí? Esto se cumple tanto para la función objetivo como para las restricciones, ¿sí? En el caso de la primera restricción dijimos que la materia prima, ¿sí? Si yo hago una unidad de x1, consumo 2 unidades. Si hago 2, consumo 4 y así sucesivamente. Digamos, es proporcional al valor de la variable, ¿sí? El supuesto de divisibilidad habla respecto al valor de las variables, ¿sí? Esto significa que los valores de las variables pueden ser fraccionarios, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que puede tomar el valor, por decirle, 2583,33, por decirlo, ¿sí? O sea, asumimos que puede tomar ese valor. En muchos casos, digamos, por ahí se necesitan valores enteros. Cuando uno habla de que el valor de la variable es muy grande, como el 2583, si es 2583,33, que yo tome el valor entero más próximo no debería tener mayores dificultades. O sea, puedo tomar el valor exactamente 2583 o tomar el valor 2584 y no habría mayores inconvenientes.
Pero si yo hablo de la producción de veleros mensuales, por decirle, y me da el valor 2,33, tomar el entero más próximo, 2 o 3, implica mucho consumo de recursos, cosa que, digamos, por ahí el valor entero más próximo no necesariamente es la mejor solución, ¿sí? Entonces acá se puede levantar el supuesto ese de divisibilidad y aparece lo que es programación lineal entera. Eso también ya lo vamos a ver, ¿sí? Programación lineal entera la vemos, la alcanzamos a ver, ¿sí? Bueno, después está el supuesto de aditividad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso también se cumple tanto para la función objetivo como para las restricciones, ¿sí? Es decir, si yo hago, por decirle, 100 unidades de X1, consumo 70%, me genera un ingreso, perdón, de 70%, me da 7.000 el valor el ingreso total del producto 1, que se suma a lo que yo produzca de X2, que viene dado por 40 más 40 por el valor de X2, ¿sí? O sea, es aditivo, el ingreso total es la suma de los dos ingresos, lo que me da el producto 1 y lo que me da el producto 2, ¿sí? Y también se cumple de la misma forma para cualquier restricción, digamos. Si hablamos de la materia prima, yo utilizo 2 unidades por la cantidad X1, me da el consumo total del producto 1 de materia prima, que se suma al consumo total de lo producido del producto 2, ¿sí? Por eso es aditivo, digamos, ¿no? Y esto habla, estos dos supuestos, principalmente el de proporcionalidad y el de divisibilidad, habla de las funciones lineales, digamos, ¿no? O sea, se da esto porque son lineales, digamos, ¿sí? Es decir, la exponente a la que están las variables es la exponente 1. ¿Estamos? Después está el supuesto de certidumbre, ¿sí? Que habla de que se conoce con exactitud todos los parámetros del sistema, es decir, los coeficientes tanto de la función objetivo como de las restricciones, y el valor, el lado derecho, digamos, de las restricciones. ¿Sí? Se conocen todos esos parámetros, si no, no se podría plantear, ¿sí? En muchos casos puede darse que a lo mejor, por decirles, si hablamos de restricción de demanda, yo podría tener que puede ser 100, 200 o 300. Cuando yo tengo ese caso, hablamos de que la variable ya es una, si bien conozco los resultados posibles, pero no sé con exactitud cuál se va a dar, hablamos de una variable probabilística, ¿sí? Entonces ya este modelo en ese caso no sería aplicable. Acá certidumbre significa que se conocen todos los parámetros, tanto coeficiente como de la función objetivo y de las restricciones, y el parámetro lado derecho se conoce con exactitud, ¿sí? Eso da origen a que el modelo sería determinístico, ¿sí? Salvo casos especiales, uno va a tener una única solución óptima, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Bueno, estos son los supuestos del modelo de programación lineal. Nosotros acá hablamos de que siempre, digamos, cada modelo que veamos va a tener un conjunto de supuestos que son las simplificaciones del modelo. Se tiene que cumplir todo esto para yo poder aplicar el modelo de programación lineal. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? No se limiten a escuchar, traten de participar, las dudas que tengan. Una, porque, digamos, se hace la clase un poco más dinámica, ustedes preguntan, yo les puedo responder. Y de paso no nos aburrimos, no se aburren ustedes, no me aburro yo, porque si no la clase yo, qué sé yo, si ustedes no me preguntan, a lo mejor
por decirle, en 20 minutos termina la clase. Si me preguntan, seguramente se va a extender un poco más, pero también se va a entender más. Y pongamos todo lo mejor posible para que ustedes se lleven lo mejor, digamos, de alguna manera les sirva de algo las clases estas, aunque sean virtuales, en este primera instancia, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Cómo andamos con el práctico, chicos? ¿Cómo andamos con los ejercicios de planteo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Sí, se va entendiendo, profe. En el práctico, mismo ejercicio y en mi caso sí me fue bien. Bueno. El resto, chicos, tratemos de participar, digamos, la mayor cantidad posible. A lo mejor no vamos a participar todos, pero tiren algunas preguntas para que nosotros, de alguna manera, yo les pueda explicar y no se queden con dudas, digamos, porque son muchos los modelos que vemos, ¿sí? Si ustedes no traten de seguir la materia, creo que es lo ideal, porque si no les va a resultar, digamos, un poco, digamos, de alguna manera complicado. Si ustedes preguntan, seguramente se van a ir sacando las dudas y no va a ser tan problemático, digamos, ¿no? Yo no sé si vieron, graficar tienen que saber graficar, chicos, ¿sí? No sé si... Este es un ejercicio muy simple, tiene dos variables, ¿sí? Pero acá se da varias cosas que me gustaría que traten de resolver. Este es un ejemplo simple y acá, como tiene dos variables, se puede graficar. Acuérdense que solamente vamos a poder graficar aquellos casos que nosotros tengamos dos variables. ¿Sí? Fíjense, dice, una compañía elabora dos tipos de sombreros. No sé si lo hicieron a este ejemplo. No, profe, ese no. ¿No? No, profe. Este, creo que el ejercicio 13, página 25. Después fíjense, en la guía está en la guía. ¿Sí? Sí, profe, coincide para página 25. Buenísimo. Fíjense, dice, cada sombrero del primer tipo requiere 2 veces más de tiempo de mano de obra que un sombrero del segundo tipo. Si todos los sombreros son exclusivamente del segundo tipo, la compañía puede producir un total de 500 unidades al día. El mercado limita las ventas diarias del primero a 150 unidades y para el segundo modelo se ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. Supóngase que la ganancia que se tiene por producto es de 80 para el tipo 1 y 50 para el tipo 2. Bueno, se pide lo clásico, digamos, excepto acá armar la tabla del simplex, pero el resto es formule modelo de programación lineal que maximice la ganancia de cada producto y bueno, define las variables de decisión, las variables de holgura y el objetivo, ¿sí? Acá fíjense, bueno, las variables, en este caso, un típico problema de producción, ¿no? Acá, digamos, vamos a tener dos variables, X1, que representa la cantidad de sombreros tipo 1 a producir, fíjense, por día. Acuérdense que cuando uno define las variables, tiene que hacerlo de forma completa y eso incluye la unidad de tiempo. ¿Sí? X2, ¿sí? Representa la cantidad de sombrero tipo 2 también a producir por día. ¿Sí? Eso como definición de las variables. ¿Sí? El objetivo, fíjense que se lo está diciendo, ¿no? Que formule un modelo de programación lineal que maximice la ganancia. O sea, el objetivo va a ser maximizar las ganancias.
¿sí? Después, como restricciones, ¿qué tengo? Lo que se puede producir diariamente, ¿sí? Acá traten, digamos, se trata, tómenlo como una única línea de producción en los cuales se puede hacer el producto 1 y el producto 2. O sea, digamos, si están utilizando para producir 1, no pueden producir 2. Si están produciendo el 2, no pueden producir el 1. ¿Sí? O sea, acá va a haber una restricción que tiene que ver con la capacidad de producción, básicamente, ¿no? Después dice, la segunda restricción habla de que el mercado limita las ventas diarias del primero en 150. O sea, ahí tenemos una restricción con la demanda máxima de X1 que sería 150. Y la tercera restricción, ¿sí? Habla de que existe una norma de producir del modelo 2 el triple del modelo 1, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá está, yo se los he planteado acá, este es el planteo del problema, ¿no? Lo que les acabo de decir, básicamente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Siempre va a existir solamente una solución óptima o pueden existir más de una? No terminé de entender eso. Sí, digamos, esto se trata de un modelo que es determinístico, ¿sí? Salvo casos especiales, o sea, va a haber una única solución. Pero ya vamos a ver que hay casos especiales de la programación lineal. Digamos, uno de esos es el de infinitas soluciones. Bueno, se da cuando, digamos, si hablamos de un programa de dos variables, ¿sí? Vamos a darnos cuenta gráficamente que hay infinitas soluciones cuando la pendiente de la recta de la curva de disutilidad coincide con la pendiente de una restricción, ¿sí? Y siempre y cuando, digamos, el óptimo esté sobre esa recta, o sea, de la que coincide la pendiente de la restricción con la de la función objetivo, si coincide la que tiene la misma pendiente, se va a dar que la combinación, digamos, va a haber dos soluciones óptimas, van a encontrar, y la combinación lineal de ambos puntos también le da óptimo. Ya lo vamos a ver más específicamente cuando lo veamos los casos especiales, pero en general hablamos de que hay una sola solución óptima, ¿sí? Por esto de ser determinístico, y salvo estos casos especiales, habría una única solución óptima, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿se animan a plantearlo, a ver cómo plantearían? Sobre todo, es fácil, digamos, sobre todo la segunda y la tercera restricción, creo que no van a tener mayores problemas, ¿sí? Se animan a plantearlo y vemos a ver qué dudas hay. Seguramente la de la capacidad ahí, por ahí patinan un poquito, pero lo vemos. Traten de plantearlo y ahí lo vemos a ver qué dudas tuvieron, ¿sí? Ok. Les doy un par de minutos, voy a tomar agua, que no traje agua acá cerca, y mientras van planteando algo, ya ahí lo vemos y nos sacamos todas las dudas que tengan, ¿sí? ¿Puede volver a la filmina anterior? Sí. Bueno, esto es el planteo, ¿sí? Y les vuelvo al anterior.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Estoy acá, escucho. ¿A qué sería igual, profe, la primera restricción? La del tiempo, 2 veces más Sí. tiempo de mano de obra. Lo pueden expresar como tiempo o capacidad de producción también, ¿sí? Estos ejercicios, no hay una receta de cómo hacer, digamos, estos ejercicios, ¿sí? Acá es cuestión de práctica, sí se les puede dar algunos tips, digamos, ¿sí? Uno, tengan en cuenta que, bueno, digamos, siempre van a encontrarse, o sea, una sola función objetivo, lo que decían en los supuestos, ¿sí? Toda variable que aparezca en la función objetivo tiene que estar vinculada a una restricción, ¿sí? Puede que haya alguna variable que aparezca en alguna restricción que no esté en la función objetivo. Eso sí se puede dar. Pero no que haya una variable en la función objetivo y que no esté vinculada en alguna restricción, ¿sí? Después, las unidades del lado derecho tienen que ser iguales a las unidades del lado izquierdo. Parece tonto, pero a veces se da que mezclan peras con manzanas, por decirle, y cada restricción hace referencia a una sola cosa. O sea, si hablamos de recursos, bueno, tiene que ver con horas máquina, capital, materia prima, ¿sí? Pero las unidades de, si a la izquierda tienen, por decirle, la materia prima harina, el lado derecho tiene que ser disponibilidad de kilogramos o toneladas de harina y tiene que tener las mismas unidades. Si el lado izquierdo está expresado en toneladas, el lado derecho tiene que estar expresado en toneladas. Si está expresado en kilos, el lado derecho tiene que estar expresado en kilos. Cada término, tanto de la función objetivo como de las restricciones, tiene que tener las mismas unidades también, ¿no? Esas son los tips, digamos, que uno le puede dar. Y las restricciones siempre, lo primero que se le tiene que venir a la cabeza, como les dije en la clase pasada, es que son recursos, ¿sí? Puede ser la demanda, puede ser una relación de producción, ¿sí? Pero, digamos, no hay mucho más que eso para decirles. Nosotros vamos a tratar de resolverles un ejemplo de cada caso, ¿sí? Siempre. Bueno, ¿pudieron plantear esa primera restricción que tiene que ver con los recursos o tiempo, como quieran plantearlo? Yo le puse que 2x1 más x2 igual a 500. Bueno, ahí estaría planteada como una restricción de capacidad, ¿no?
Fíjense, otra forma de plantearlo es como yo lo planteé ahí. Fíjense, 1 sobre 250, ¿sí? Fíjense que decía el enunciado que el producto 2, si se producían solamente producto 2, producía 500, podía producir 500 unidades. Y el recurso, y el producto 1 utiliza el doble de tiempo, ¿sí? Con lo cual, si 1 sobre 500 es la fracción del día que me lleva a hacer una unidad de X2, ¿no? Como X1 utiliza el doble de tiempo, o sea, 1 sobre 250 es la fracción de tiempo, en este caso día, que me lleva producir una unidad de X1, ¿no? Multiplicado por la cantidad de X1, me va a dar la fracción del día que yo utilice la línea, digamos, para el producto 1, ¿sí? Y así lo mismo para el producto 2. No sé si se entiende esa restricción como está planteado. Fíjense, yo acá veo, o sea, perdón. Si yo vos la planteaste como 2x1 más 1x2 menor o igual, ¿sí? Menor o igual a 500. Esta restricción con la restricción R1 son equivalentes, digamos, ¿sí? Claro. ¿Sí? Si ustedes multiplican a la restricción 1 por 500, ambos miembros de la desigualdad, le va a dar esta otra restricción, ¿sí? O sea, acá está planteado como capacidad de producción, en esta que está acá en, digamos, la que estoy marcando, y arriba está planteada como tiempo, digamos, ¿no? ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Pero eso Ejemplo, no le va a hacer después el resultado, ¿verdad? no, porque el resultado es el mismo, Perfecto. ¿sí? El profe, no sé si, bueno, estaría bueno que traten de resolverlo gráficamente. Gráficamente tienen que saberlo, saber resolver gráficamente. Yo no sé si, bueno, acá fíjense, la tercera restricción tiene el signo igual, ¿sí? O sea, porque en el enunciado dice que perdón, para el segundo modelo dice, ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. O sea, ahí tiene el signo igual, ¿no? No sé si se animan a hacer el gráfico y vemos las dudas. Este ejemplo yo lo he tomado un par de veces en los parciales y la verdad es que hacen agua y es relativamente simple. Seguramente acá este es de un examen final, este ejemplo, ¿sí? Y lo he tomado un par de veces al mismo ejemplo y la verdad es que han hecho agua algunos en el planteo de esa restricción y ahora no sé si alguien tuvo dudas o algún inconveniente para plantear la primera restricción. Yo a la Ese me del equivoqué, tiempo porque no la había entendido, o sea, directamente lo No hice lo con había la entendido. capacidad ¿Y ahora predictiva. te parece razonable? Sí, sí, ahora sí. Bueno, siempre que planteen estos modelos, digamos, que les parezca razonable, ¿sí? Analicen lo que ustedes plantearon como restricción y traten de que sea razonable, digamos, ¿no? Porque ahí está también, digamos, como son restricciones lineales, son relativamente fáciles de entender y no deberían tener mayor dificultad una vez que lo plantean, digamos, ¿no? Otro tip que pueden tener en cuenta
a la hora de plantear. Estos modelos ahora son simples, digamos, por ahí hay algunos que son un poquito más complicados. No sé si a alguno le ha resultado en el práctico más complicado, pero la idea es cuando definimos la variable, ¿sí? Si ustedes encuentran alguna dificultad para plantear alguna restricción es porque está mal definida la variable. Entonces revisen la definición de las variables. Uno a veces se las hace definir así, de esta forma. Una que se los pide en general. O sea, un planteo así en un parcial van a tener, ¿sí? Un ejercicio donde tienen el enunciado. Ustedes tienen que hacer esto tal cual, digamos, o sea, tienen que definir las variables en forma adecuada y completamente, ¿sí? Esto de definir verbalmente, así, expresar verbalmente las restricciones, es como sacar la información que yo tengo acá y después hago el modelo, ¿sí? Si yo tengo alguna dificultad en el planteo de alguna restricción, es porque planteo mal la variable, ¿sí? Esos son los tips, no hay una receta más que esos tips que les doy, digamos, como para que tengan en cuenta a la hora de plantear estos modelos, ¿sí? No sé si el profe les dio algún... Hay una página, no sé si se las dio el profe, donde pueden cargar el modelo y les resuelve, digamos, le da el resultado, digamos, ¿no? Y les hace gráfico en el caso de dos variables. ¿Se los mostró el profe? Sí, vio en lindo. No, hay un... Un programa mostró. Hay una página que se llama Simplex LP. No, perdón, PHP Simplex, creo que es el... Ahí se las muestro. Pero me gustaría a ver si pueden hacer este gráfico para que traten de identificar el polígono de soluciones. Si hacen esto, o sea, no van a tener problemas acá, digamos, por ahí cómo plantear la segunda restricción o inclusive la tercera, por ahí les puede generar alguna duda. Está bueno que traten de hacerlo, resuélvanlo y vemos las dudas que tengan. En todo caso, si quieren lo dejamos para la próxima clase, si han tenido alguna dificultad, la vemos, digamos, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Profe, ¿será que puede pasar el link de la página que nos dijo recién? Porque no... A ver. Mostrar ahí si puede, por favor. Denme un segundito. Que voy a abrir. Pues no me acuerdo bien la dirección, pero creo que es PHP sí. Denme un segundito. Lo que tiene bueno es que les hace el gráfico. Entonces, por ahí si tienen alguna duda, pueden utilizarlo. Bueno. Creo que era... A ver, ahí lo vemos. Ahí lo pasé, profe. Ahí lo vemos. Creo que es PHP Simplex. Sí. Si ustedes se meten a esta página, no sé si es acá, no, esta es la ayuda, acá está. Se meten acá a este lugar de la página, bueno, acá le dice qué cantidad de variables tiene el problema, supongamos 2 variables, o sea, para que le haga el gráfico tiene que tener 2 variables, ¿no? 3 restricciones, ¿sí? Le dan continuar y les aparece esto. Nosotros acá hablamos que tiene 80 y
50, los valores de los coeficientes. Acá este es 2, si lo planteamos como capacidad, acá 5. Acá tienen para cambiar el signo. Esto es igual a 500, acá 1, acá 0, menor o igual a 150. Y después esa x2 igual a 3x1, yo lo puedo plantear como menos 3. O sea, siempre la forma de la restricción es del lado izquierdo, las variables, y del lado derecho, un valor, ¿sí? Esa es la forma. Entonces yo, si paso 3x1, lo paso restando, me queda menos 3x1 más un x1, me va a quedar, acá cambiamos el signo, igual a 0, ¿sí? Bueno, ahí cargué los coeficientes. El problema es de maximizar, acá le pueden cambiar por uno de minimizar, ¿sí? Bueno, le dan continuar, continuamos. Acá le construye una tabla, esto lo vamos a ver después. Esta es la tabla de simplex, ¿sí? Nomás que le damos otra disposición, pero toda la información está acá. Le vamos a dar continuar para que siga resolviendo hasta que me dé el óptimo y me da la opción. Ve acá, fíjense, resolver mediante el método gráfico, le dan, hacen clic y ahí se los resuelve. No, pero acá he cometido un error. Porque no es esta. A ver, voy a volver para atrás porque no es esa la... Puso 5x2, profe, la 1x2 en la primera restricción. ¿En la primera? Ah, sí. Hice cualquier verdura. Yo estaba pensando en el primer ejemplo que vimos. Es 2 y acá 1. Perdón. Acá me equivoqué. 2 y 1. Creo que... continuar. 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 Ahora sí. Fíjense. Ahora sí. Ahí tiene las 3 restricciones, ¿sí? Fíjense que al tener el signo igual, ¿sí? La tercera restricción es esta que está acá, no sé si alcanzan a ver el cursor, con lo cual el polígono de soluciones, fíjense, esta que está 0,500 acá a 250, 0, ese es R1, ¿no? Tiene el signo menor o igual. Siempre que grafiquen, tienen que respetar el signo. El signo le indica si es para abajo, para arriba, a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Para R, a ver si, déjenme un segundito, voy a imprimir, voy a pasarlo. Denme un segundito. Lo voy a pasar al PPT para simplemente mostrarles. En un segundito, ya lo vemos. Ahí lo estoy recortando para llevarlo a un PPT. Bueno, a ver que voy a traerlo acá.
A ver, no es esta. Tengo varios PPT abiertos. No era este tampoco, perdón. Tengo un par de PPT de las clases anteriores. El ejercicio. Este sí. Bueno. Acá tengo algo. Fíjense. Este es el ejercicio, nomás que bueno, está hecho con el... Fíjense que R1 tiene esta forma, R2, cuando yo grafico, lo que me indica la parte, si es la parte de derecha, la parte de arriba, o la parte izquierda, o la parte de abajo, es el signo. Tanto el signo de R1, que es la que ustedes tienen acá, fíjense que tiene el signo menor o igual, ¿sí? Con lo cual, todos los puntos que están sobre la recta hacia abajo, digamos, ¿sí? R2, que es esta, también tiene el signo menor o igual, ¿sí? Fíjense, R2 tiene el signo menor o igual, son todos los puntos que están sobre la recta hacia la izquierda, ¿no? Y R3, fíjense que R3, al tener el signo igual, ¿sí? Significa que son todos los puntos que están sobre R3, ¿sí? Entonces, como tiene que ser también menor o igual a X1, fíjense que el polígono de soluciones es el tramo de recta que ustedes tienen allí en azul. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Chicos? Sí, sí, profe. ¿Sí? Más o menos lo hice al revés, ¿no? Puse el X1. Vos despejaste en función de X1. Sí. Usted puede despejar en realidad en función de cualquier variable. Lo que pasa es que sí nos va a dar un poquito distinto la forma del gráfico, Exacto. pero el óptimo va a ser el mismo. ¿Sí? Yo por convencimiento, por defecto, digamos, despejo siempre en función de X2. Ok. ¿Sí? Pero no, eso no quita que lo podés hacer en función de X1. Es lo mismo, ¿eh? Bueno. Bueno, acá fíjense que ustedes tienen solamente dos puntos extremos, ¿sí? O sea, tienen el punto ese que está ahí y este otro punto como los dos puntos extremos. Como el punto 0, 0, y ustedes fíjense, tienen que maximizar, el punto 0, 0 le va a dar z igual a 0, ¿sí? Con lo cual acá no hace falta trazar la curva de utilidad para ubicar el punto óptimo, porque el óptimo en realidad está allí. Porque esto, al ser un tramo de recta, tiene solamente dos puntos extremos. ¿Sí? Entonces el óptimo está allí, ¿sí? Es decir, donde R1 se corta con R3. Si ustedes igualan, ¿sí? O sea, despejan en función ambas de X2, a la tercera restricción ya la tienen despejada como está planteada acá. Fíjense que el planteo que como está hecho, ¿sí? Yo digo siempre, las restricciones tienen que estar, de las variables tienen que estar del lado izquierdo, ¿sí? Y del lado derecho un valor que puede ser 0. Pero cuando hablamos de modelización, si ustedes lo dejan así, no hay problema, porque en realidad se entiende como más fácil así, decir que X2 es 3 veces X1, ¿sí? Muchas veces hay gente que plantea el 3 en vez de ponerlo allí, lo pone de este otro lado. Eso estaría mal, ¿sí? Hay gente que lo plantea así. Con lo cual, si le genera alguna duda, pónganles valores, ¿sí? Si habla de que X2 es el triple del producto 1, fíjense, si yo hago 10, le pongo el 3 acá, si hago 10 X1, X2, ¿qué valor toma? Tomaría 30, ¿no?
O sea que X2 es el triple del modelo 1. ¿Sí? Sí, sí. Por ahí genera dudas. Pues hay gente, lo he visto muchas veces, que el 3 se lo pone a X2, cosa que estaría mal, ¿no? Profe, Eh, ¿Preguntas? ¿Se entendió o...? profe, Sí. ¿puedo volver a explicar? No, realmente no sé si logra o qué. No entendí la primera restricción. ¿Por qué mezcla horas de mano de obra con cantidades producidas? O no lo estoy No, entendiendo. no mezclo. Vos fíjate, como está planteada esta restricción acá, está planteada en función del tiempo. ¿Sí? O sea, yo podría haberla planteado como dice acá, yo tengo como capacidad, digamos, como tiempo de producción un día, o sea, también lo podría haber planteado como 24, por decirle, 24 horas al día. Si yo reemplazo acá 24, el 1 por 24, ¿sí? Lo estaría expresando en cantidad de horas de producción. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que en el enunciado decía que si todos los sombreros son exclusivamente del tipo 2, la compañía puede producir 500. ¿Sí? Y te dice en el primer renglón, dice cada sombrero del primer tipo requiere 2 veces más de tiempo de mano de obra que el sombrero del segundo tipo. ¿Sí? Con lo cual, si vos haces en 24 horas, haces 500, ¿sí? ¿Qué tiempo te lleva a hacer una unidad? Claro, ahí sí sería 24 sobre 500. Claro, ¿te das cuenta? Es la fracción del día que vos haces, que te lleva a hacer una unidad de X2. Como el sombrero 1 utiliza el doble de mano de obra, si hacías 500 del 2, va a ser ¿cuánto? Y 250. Claro. 250, la mitad, ¿sí? Con lo cual, como es una sola línea, o sea, vos producís un producto o producís el otro, ¿sí? Vos fíjate que si vos haces 24 sobre 250, supongamos que hacemos 125 unidades de X1, si vos reemplazas a X1 por 125, te va a dar 12, ¿no es cierto? Te van a quedar Sí. 12 horas para hacer el producto X2, o sea que si haces 125 X1, va a ser 250 X2 porque te queda solamente disponible medio día. Claro, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahí está planteado como tiempo. Y vos fíjate acá abajo, está planteado, digamos, como capacidad de producción, si bien está planteado en función de lo que produce X2, pero ¿qué pasa? Vos fíjate que si haces 250 unidades de X1, perdón, de X2, ¿sí? Te va a quedar para hacer 250 dividido 2, es la cantidad que va a producir de X1, es 125. decir, Claro. 125. O sea, te da de la misma Da lo forma. mismo. Sí, sí, sí. Que sería lo No, no, no. mismo, vos fíjate que si yo lo dejo como lo estaba planteado originalmente, acá 1, Claro, es acá despejar ahí el 500. digamos. claro, multiplica ambos lados por 500 y te da exactamente lo mismo. O sea, Ujú. cuando vos multiplicas a ambos lados de una inecuación por una constante, en realidad las restricciones son equivalentes. ¿Sí? Es lo que hicimos acá, básicamente. No más que una expresa tiempos, ¿sí? Y la otra expresa capacidad de producción, digamos. Porque está dado en unidades. Acá abajo, como está planteado acá, digamos, está como unidades de producción. Por eso digo capacidad de producción. Y acá arriba está expresado como tiempos. ¿Sí?
pero ambas Perfecto. restricciones hacen lo mismo, digamos, ¿sí? Claro, no me daba cuenta de eso. No, no, pregunten chicos, o sea, la idea justamente es esa. Yo les traigo estos problemas que yo sé que tienen algún tipo de dificultad justamente para que pregunten y las charlemos a las dudas para que, digamos, tratar de aclarárselas y, digamos, es preferible que la planteen ahora, no en un parcial, ¿sí? Que no va a haber quien les responda. Pero nosotros siempre le tratamos de dar un ejercicio de cada clase, ¿sí? Y bueno, con la idea de que eso les ayuda a resolver todo el resto. No podemos hacer toda la guía completa porque es casi imposible, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta. Ya la semana que viene vamos a empezar con Simplex. No creo que hayan empezado con el práctico con Simplex todavía, ¿no? No, profe, todavía no. No, Ya profe. la semana que viene empezamos con el método matricial, ¿sí? Nosotros, para el método matricial, ya vamos a ver que vamos a utilizar, digamos, vamos a partir de lo que era la forma estándar. A ver si lo tengo acá, no. Lo tengo en el otro PPT. Denme un segundito que encuentre el otro PPT. Profe, ¿usted los días martes da teórico o da práctico en el otro curso? No, en el otro curso doy práctico. Ah, bien. Era para saber si podíamos, si era la misma clase que la de hoy, para ver si podíamos ir martes o viernes. No, no es la misma clase. Si bien, o sea, por ahí en muchas situaciones, digamos, esta materia en realidad, fíjense que los fundamentos es lo que ustedes vieron creo que en álgebra, porque son todos sistemas de ecuaciones, básicamente, la programación lineal. O sea, acá no vemos teoremas, no vemos nada de eso, sí vemos la parte teórica tiene que ver con los supuestos, los distintos tipos de soluciones, ¿sí? Pero no vemos ni teoremas, ni nada que se le parezca, ninguna comprobación, excepto algunos, vamos a ver por ahí un par de teoremas que tienen que ver con el método simplex, pero método matricial, pero no lo que han visto por ahí no tiene sentido volver a ver lo que vieron en álgebra, ¿sí? Estos son sistemas, fíjense que son sistemas de ecuaciones nada más, o sea, trabajamos con eso, para que se entienda todo el fundamento matemático que uno les muestra. Por ahí, bueno, en el práctico tratamos de hacer la mayor cantidad de ejercicios de modelización, es decir, de planteo, para que ustedes tengan cierta idea, digamos, ¿no? Pero después se van a utilizar software para resolver todo esto, ¿sí? Que tengo entendido que ya algo les mostró el profe, y después ya cuando veamos, digamos, todo lo que tiene que ver con sensibilidad y dualidad, uno lo que hace es resolverlo con el software y analizar lo que le arroja el software como solución, ¿sí? Uno de los conceptos que muy importante, lo que yo les había manifestado en algún momento, el significado de las variables de holgura, porque eso en la salida de máquina se ve, digamos, ¿sí? Con lo cual, por eso es muy importante tener ese concepto. Vamos a analizar en la salida de máquina cuáles son las restricciones limitantes, no limitantes, bueno, precio sombra, que es otro concepto que también ya vamos a ir viendo más adelante, ¿sí?
Bueno, no sé si tienen alguna duda ya con esto. La clase que viene empezamos con el método simplex. Hoy no nos da el tiempo para ver prácticamente nada. Sí les digo que parte de esto, que es de la forma estándar, ¿sí? Y partimos analizando justamente las soluciones básicas, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si no, con esto por hoy, digamos, es suficiente, ¿sí? Profe, ¿este PowerPoint lo puede subir a autogestión? Sí, ya se los organizo un poco y se los voy a mandar por autogestión, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada, Gracias, chicos. profe. ¿Alguna otra duda, chicos? No, por ahora no. Para ser viernes no debe haber ninguna duda, ¿no? Viernes a esta hora.